Son las 9:13, momento de contactarnos con don Gustavo Tenesaca, él es dirigente de la Ecuarunari, porque hay una consulta popular que ha sido solicitada por importantes sectores sociales. Dividamos pantalla, por favor, para poder conversar con nuestro invitado. Primero me gustaría confirmar, don Gustavo, si me está escuchando usted bien. Estimado Jimmy, muy buenos días. ¿Cómo le va? Un saludo inmenso desde la Confederación de los Pueblos de la Nacional Quichua del Ecuador, la Ecuarunari. La escuchamos perfectamente. Muchísimas gracias. A ver, don Gustavo, usted como parte de un gremio grande que agrupa a varias organizaciones sociales, han presentado un pedido de consulta popular. ¿Podría usted resumirnos cuáles son esos planteamientos y en qué estado está en este momento esa consulta que ha sido pues producto de varias meses de reuniones entre los grupos que la apoyan? Efectivamente, el movimiento indígena del Ecuador, la Ecuarunari, y las organizaciones sociales a nivel de los territorios hemos venido debatiendo con mucha fuerza, con mucha responsabilidad, el tema de la defensa de los territorios, el tema de la defensa de las zonas de recarga hídrica que están en los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Por lo tanto, usted ha podido también seguir de muy cerca cómo, por ejemplo, las comunidades del Cantón Girón en el 2019 llevaron adelante una propuesta similar a la que estamos llevando adelante, y más del 86% de la población de este importante cantón de la provincia de Azuay se manifestó a favor de la protección, a favor del agua, a favor de la tierra, realmente en contra del extractivismo que realmente lo único que deja es pobreza, miseria, despojo y toda la parte negativa para los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador y para los ecuatorianos y ecuatorianas. Por lo tanto, a partir de ese debate, recordará que también en ese entonces el compañero Yacu Pérez fungía como prefecto de esta provincia, se planteó una iniciativa desde las organizaciones sociales como la Federación de Organizaciones Indígenas de la Azuay, la FOA, en coordinación con la Ecuarunari, en coordinación con la Prefectura de la Azuay, se planteó una propuesta de consulta popular para esta provincia. Lamentablemente no progresó en la Corte Constitucional porque usted conoce, tenemos que realmente tener el criterio jurídico constitucional de nuestra propuesta de consulta para ingresar este trámite al Consejo Nacional Electoral. En este momento, nuevamente, a partir de estas experiencias que existen en el país y la responsabilidad con la que venimos trabajando el movimiento indígena del Ecuador, se ha planteado una nueva consulta. El día miércoles hemos procedido a presentar una nueva iniciativa desde las organizaciones sociales, desde los defensores de la madre tierra, de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos, realmente una iniciativa ciudadana, una iniciativa de la sociedad civil de convocar a una consulta popular donde los ecuatorianos y ecuatorianas se manifiesten de manera libre y voluntaria si están o no están de acuerdo realmente dejar ingresar el tema extractivista en los territorios a nivel del movimiento indígena del Ecuador y al nivel de las provincias donde están siendo realmente una latente amenaza del extractivismo que afectaría no solo a los pueblos indígenas, sino a las grandes ciudades que están dependiendo de estos grandes caudales de ríos de agua que provee a las grandes ciudades, por ejemplo, las ciudades de Loja con el conflicto minero, con Fierro Urco, por ejemplo, la ciudad de Cuenca con el conflicto minero de Quimsacocha, los territorios de la zona de la provincia de Bolívar, la zona de la costa ecuatoriana que colinda con esta provincia, sería afectada por el tema extractivista, asimismo en la provincia de Chimborazo, en el cantón Colta y otras, por ejemplo, también en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, en Pacto aquí en la provincia de Pichincha, claro. Y así otros territorios en conflicto minero, la iniciativa se ha ido. Señor Tenesaca, perdón la interrupción, es decir, ustedes están opuestos, o sea, en esa consulta pretenden oponerse a toda la actividad minera legal, ilegal, grande, pequeña en el Ecuador. Bueno, nosotros lo que hemos dicho es que la minería, venga de donde venga, realmente no es nada alentador para los territorios donde están estos grandes yacimientos de minerales realmente. ¿Por qué? Porque realmente también están los grandes yacimientos de agua dulce, el agua, que es el tesoro más preciado para la humanidad. Recordará que realmente la próxima guerra mundial va a ser por el agua dulce. Y lamentablemente
el agua está en los territorios indígenas y por lo tanto nosotros estamos planteando democráticamente que el pueblo ecuatoriano se manifieste como lo han hecho el Cantón Girón, lo han hecho la ciudad de Cuenca últimamente, por cuál es el modelo por donde queremos caminar. Por lo tanto, hemos presentado una iniciativa que aspiramos que la Corte Constitucional viabilice esta consulta popular y luego hacer los trámites pertinentes para ir canalizando este proyecto que realmente es un proyecto de vida, un proyecto que busca proteger toda forma de vida y busca proteger los ecosistemas que realmente garantizan el agua, que garantizan la vida. Ya, señor Tenesaca, ¿solamente la consulta es sobre el tema minero o hay otros componentes en el documento? Bueno, efectivamente nosotros también hemos planteado frente a las grandes contaminaciones que se están generando en los territorios a nivel del país, se tiene que tipificar en el COIF en el Código Penal realmente la contaminación minera como un ecocidio, un despojo realmente a toda forma de vida que se va exterminando con la actividad minera. Por ejemplo, ese tema también se ha planteado desde las organizaciones sociales, porque en este momento, por ejemplo, lo que sucede en Buenos Aires, la minería ilegal, cómo va devastando los territorios, cómo va devastando los ecosistemas que realmente son garantes de una diversidad de vida que existe y son, por ejemplo, en la Amazonía, los pulmones de la humanidad. En ese sentido, no puede quedar en la impunidad estos tipos de actos de las grandes transnacionales mineras y también de la minería ilegal que va exterminando toda forma de vida en nuestros territorios. Por lo tanto, esa también es una de las preguntas importantes que se ha ido debatiendo y discutiendo y consolidando a nivel de las organizaciones sociales. El otro tema que nos asiste también es la preocupación que tiene el movimiento indígena del Ecuador con lo que ha sucedido con nuestros jóvenes. Más de 1 millón de jóvenes no han podido acceder al derecho a la educación superior. Por lo tanto, creemos y estamos convencidos de que solo a través de la consulta popular o a través de la Asamblea Nacional se puede reformar la Ley Orgánica de Educación Superior para realmente hacer justicia con los jóvenes y que puedan tener la libertad de ingresar de manera libre y voluntaria a las carreras que ellos crean convenientes. Pero, señor Tenesaca, pero eso no es lo que está proponiendo el presidente de la República, ¿es lo mismo o no? Pero el presidente lo único que ha hecho es cambiar los nombres del examen de admisión a unas pruebas de aptitudes. Ya. Por lo tanto, no existe ninguna, una alternativa real desde el gobierno nacional. Por lo tanto, la ciudadanía, los jóvenes, las organizaciones sociales estamos en el derecho de plantear realmente que la educación sea libre y voluntaria. ¿Y ustedes plantean en esa consulta alguna forma o alguna fórmula para aumentar los cupos en las universidades? Efectivamente, recordará que el gobierno anterior, ¿qué es lo que prometió? La creación de institutos superiores a nivel de todo el país, creación de universidades, pero realmente solo quedó en el discurso. Hoy es el momento histórico de hacer historia porque realmente la educación es la alternativa para llegar a mejorar la calidad de vida de nuestros ecuatorianos y ecuatorianas. Por lo tanto, ahí están las propuestas que nacen desde la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, por ejemplo, las pruebas, por ejemplo, el ingreso para la nivelación. Por ejemplo, los jóvenes de las comunidades indígenas son los que mayormente han sido afectados, porque no se puede comparar en la calidad educativa. Los estudiantes de las comunidades indígenas, los estudiantes de las grandes urbes, sean medidos con la misma metodología. Por lo tanto, nosotros decimos, sí tiene que existir metodologías alternativas que podamos construir desde las realidades de cada uno de los territorios, desde las realidades de los pueblos y nacionalidades indígenas, por ejemplo, del Ecuador. Por ejemplo, nosotros en este momento, la Universidad de los Pueblos Indígenas del Ecuador necesita alrededor de $80 millones para arrancar con las carreras que se ha propuesto desde el movimiento indígena. Apenas en este momento, en el presupuesto general del Estado, no llega ni siquiera a $800.000 para la implementación de la universidad. Nosotros, al menos para empezar con 9 sedes universitarias a nivel de nuestras nacionalidades, necesitamos alrededor de $80 millones. Aún así, nosotros hemos ido avanzando y aspiramos de que el Estado Nacional garantice el derecho, el acceso a la educación superior a nuestros jóvenes a nivel de todo el país. Don Gustavo, otro de los temas... Don Gustavo, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda, buenos días. Disculpe, en honor al tiempo, don Gustavo. A ver, mire, realmente lo que ustedes proponen sería el mundo ideal. O sea, a todos nos gustaría realmente
no tener que explotar recursos naturales, dejar nuestro petróleo en tierra, dejar nuestros minerales en tierra, pero, don Gustavo, usted sabe que estamos viviendo una profunda crisis económica. Todavía se nos sigue muriendo gente en las UCI, en los hospitales. No hay medicina, no hay vacunas para nuestros infantes. Y estamos con niveles de desempleo históricos. ¿Cómo podemos dejar nuestros recursos en tierra? ¿Qué solución o qué alternativa le daría usted al Estado? Ok, no toques la minería, pero ándate por aquí. ¿Qué propuesta le dan al Estado para poder tener recursos? Nosotros hemos sido claros desde el movimiento indígena del Ecuador. Cuando después de octubre de 2019 se consolidó una propuesta denominada Minga por la Vida. Ahí está muy claramente, nuestra propuesta tiene que ver realmente con la redistribución de la riqueza, con un Estado donde realmente no campee la corrupción. Recuerde, hoy estamos viendo, por ejemplo, con una enorme indignación cómo Contralor tras Contralor realmente están siendo investigados, están siendo allanados sus viviendas por actos de corrupción. Por ejemplo, si dejaríamos realmente este país de seguir con la misma forma de gobernar de manera corrupta, de manera realmente que no es transparente, que no beneficia a las grandes mayorías del pueblo ecuatoriano, realmente podríamos tener los recursos necesarios. El otro tema fundamental que nosotros hemos dicho, el tema del agro. Invirtamos en el tema del agro. Recuerden este momento en la pandemia, los únicos que realmente han apoyado y han dado realmente el todo para no dejar caer y no dejar que el Ecuador se vaya al suelo, realmente han sido los campesinos, los indígenas, los que están produciendo todos los días, los que no han realmente han parado de producir a pesar de los momentos críticos de la pandemia, porque si este país no tuviera la fuerza y la estructura del tema agrario, realmente el país estuviera en peores condiciones. Por lo tanto, hay que dar una mirada a estos sectores para reactivar la economía. ¿Ustedes no creen en estas nuevas corrientes de las multinacionales que hablan de nuevas técnicas de explotación minera? ¿Ustedes creen que igual, aún intentando ser amigables con el ambiente, igual hay afectación y por ende no se debería permitir esa actividad en el país? Efectivamente, nosotros hemos visto las experiencias de Canadá, hemos visto las experiencias del Brasil, hemos visto, recordará los años anteriores, la contaminación de las comunidades indígenas del Brasil con cuando explotó uno de los diques de tratamiento de las aguas que bajan después del tema minero. Realmente eso fue alarmante. Y nosotros hemos podido ver, vaya a ver, por ejemplo, las experiencias de Canadá, por ejemplo. Las grandes, estos territorios que están en el abandono y que no existe recurso alguno para sanear el medio ambiente. Nosotros decimos mañana más tarde, por ejemplo, nosotros que yo vengo de Cebadas, donde hay un gran lacustre en la zona de Atillo. Mañana sí, realmente devastan este territorio, dejan, después las mineras dejan realmente estos territorios devastados. Se termina el agua, se termina la mega biodiversidad que existen en estos territorios. Realmente nosotros decimos, ¿queremos el agua o queremos el oro? Y la ciudadanía está muy clara frente a eso. Nosotros al menos creemos que esta nueva generación realmente está comprometida y está preocupada por los días que se nos vienen. Recordará el cambio climático, el calentamiento global, nosotros lo estamos sintiendo a nivel de todo el país. Por lo tanto, realmente hay que tener una conciencia con la vida, una conciencia y un compromiso con toda forma de esta corriente ideológica, esta corriente de lucha y de resistencia, no solo de los indígenas, sino de una gran diversidad de sectores sociales que van buscando estas alternativas para garantizar la vida futura. Y para cerrar la entrevista en honor al tiempo, ¿usted está consciente que el gobierno les dará guerra en este tipo de propuestas? Porque en el plan de gobierno de Guillermo Lasso se tenía a la explotación minera como uno de los pilares de financiamiento del país. Y con respecto a la explotación petrolera, no es que no se dijo no lo vamos a seguir haciendo, no. Se dijo vamos a duplicar la explotación petrolera. Entonces, y es que sí, se necesitan recursos. Entonces ustedes están muy conscientes que el gobierno no va a estar en sintonía con su propuesta, ¿no? Ningún gobierno de turno ha estado en sintonía con la propuesta de las organizaciones sociales, del movimiento indígena del Ecuador, de los ambientalistas, de los defensores de los derechos humanos y de la madre naturaleza. Nuestra tarea y nuestro compromiso siempre con el Ecuador será
seguir resistiendo, seguir fortaleciendo la organización, seguir fortaleciendo el tejido social para luchar y resistir realmente a este modelo extractivista, a este modelo neoliberal que buscará exterminar con los pueblos, que ha buscado criminalizar la protesta social, que ha buscado encarcelar, apagar las voces disidentes en los territorios. Realmente nuestra tarea siempre ha sido esta y vamos a seguir en los territorios resistiendo y luchando por la vida, por el agua y por todo lo que realmente las comunidades indígenas, los sectores sociales han venido luchando históricamente. Gracias a don Gustavo Tenezá, acá dirigente de la Ecuarunari, que está hablando de la consulta, ya ha hablado con nosotros de la consulta popular, que ya está siguiendo su camino. Un buen día, don Gustavo. Gracias. Buen día, gracias. Gracias.